Además del marco normativo, hay múltiples instrumentos que se relacionan, por ejemplo, con la contratación pública verde, ¿no? Con la contratación pública estratégica con fines ambientales, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos el Plan Nacional de Compra Pública, la Política Nacional de Producción y Consumo Responsable, el Manual de Implementación de las Contrataciones Públicas Estratégicas, y también tienen una guía de criterios sustentables en materia ambiental, y tienen otra en materia económica y social. Entonces tienen bastantes instrumentos, la verdad, para, que se han ido produciendo para apoyarse en la implementación. Entonces es importante conocerlos, están disponibles en la página de la ECOP, nosotros de ahí los bajamos, ¿no? y tuvimos la oportunidad de analizarlos. Y ahí pues se mencionan múltiples objetivos, por ejemplo, en materia ambiental, que se pueden perseguir. Por ejemplo, prevención o reducción de la contaminación, la huella de carbono, la huella hídrica, la biodiversidad, los microplásticos, el cambio climático, la deforestación, la gestión de productos químicos, la reducción de residuos, los combustibles fósiles, el uso de la tierra, energías renovables, economía circular, entre otros, ¿no? Ahora, algo importante, no quiere decir que tengamos que atender todos estos temas por medio de la contratación pública. Sería bastante complejo, sería imposible. Lo que tenemos que hacer es algo que nos dice un documento que se llama la Recomendación de la OCDE sobre contratación pública. Si ustedes lo googlean o si se meten a nuestra página y lo buscan ahí, lo pueden buscar en español, está disponible en español, ahí lo van a encontrar. Una recomendación en el lenguaje de la OCDE es un documento de principios acordados por los países miembros de la organización, que ahí desde luego está Costa Rica, sobre hacia dónde deben de dirigirse las políticas públicas en diferentes temas, ¿no? Entonces tenemos como 500 recomendaciones de diferentes temas, de educación, de medio ambiente, de salud, de regulación, de competencia, de inversión, y hay una de contratación pública, ¿no? Y ahí, entre los 12 principios que tiene, que otra vez no son cosas que se me ocurren a mí o a mis colegas en París, sino que parten de la experiencia de nuestros países miembros, ¿no? Y ahí una de las cosas que dice, un principio que llamamos de balance, porque se refiere al balance entre el objetivo primario, que hemos hablado, valor por dinero, y los objetivos complementarios, por ejemplo, de contratación pública estratégica. Y lo que nos dice esa recomendación es que es válido utilizar la contratación pública para perseguir esos objetivos, pero hace dos salvedades. La primera es analizar si la contratación pública es la mejor herramienta para tratar de conseguir esos objetivos, ¿no? Puede serlo, puede no serlo, depende de muchas cosas, condiciones, por ejemplo, del mercado, ¿no? Capacidades institucionales, muchas cosas, ¿no? Entonces hay que analizar si esa es la mejor herramienta para llegar a ese objetivo. Si no lo es, entonces quizá haya otras alternativas, políticas presupuestales, regulatorias, entre otras, ¿no? Entonces, no necesariamente la contratación pública es el mejor instrumento, varía, ¿no? Y segundo, la segunda salvedad que hace es que si decidimos que sí es la mejor herramienta a utilizar para buscar, por ejemplo, un objetivo de mitigación del cambio climático, lo que nos dice la recomendación es que al cabo de algún tiempo hay que evaluar, ¿no? A ver si efectivamente, después de haber implementado la contratación pública estratégica, estoy logrando esos objetivos. Si sí, pues muy bien, teníamos razón, si era un instrumento válido para perseguir ese objetivo. Si no, quizá haya que ajustar o quizá haya que complementar con otras políticas, ¿no? Ahora en mi avión
venía, digo, no es mío, en mi vuelo, pues, en mi vuelo para acá. No es que tenga un avión, no tengo un avión. Sí, ¿verdad? En mi vuelo venía leyendo un caso de una ciudad en la India, no recuerdo el nombre, discúlpenme por eso, pero era un artículo del Open Contracting Partnership, de la Alianza para la Contratación Abierta, y lo que reseñaba es que esa ciudad estaba utilizando contratación pública verde y presupuestación verde al mismo tiempo para lograr objetivos de mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces también se vale eso, mezclar diferentes herramientas, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata de sobrecargar todos estos objetivos y luego aparte meterle innovación y luego aparte meterle inclusión, pues es imposible, ¿no? Se va a volver algo ingestionable, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es mi prioridad, ¿no? Si por medio de la contratación pública es la mejor vía para lograr esa prioridad y luego evaluar, ¿no? A ver si efectivamente lo estoy logrando. Ok. Y también, no solo esto funciona con los contratistas directos o los proveedores directos, sino que esto también puede afectar, idealmente va a impactar en toda la cadena de suministros, ¿no? Esto también suele ser un reto. Hace, por ejemplo, un par de meses, que sea 3, 4 meses, organizamos un webinar con empresas globales muy grandes, multinacionales, de una iniciativa que lo que busca es hacer extensivos los principios de integridad al sector privado, ¿no? Y el tema era, bueno, uno de los temas era cómo llevar estos principios a la cadena de suministro, ¿no? Y lo que nos decían estas empresas, les digo, eran empresas mundiales, muy grandes, ¿no? Muy sofisticadas. Lo que nos decían es que normalmente ellos saben qué sucede, obviamente con sus proveedores directos, qué está pasando ahí en materia de integridad. A veces en el segundo nivel, pero más allá, en la cadena de suministro, ya no saben qué pasa. No saben si se respetan los derechos laborales, si hay condiciones de igualdad para las mujeres, si hay protocolos de integridad y contra el cohecho, si se respetan los derechos humanos, si tienen criterios ambientales. O sea, el consenso fue que no lo saben, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que estos temas de contratación pública estratégica incidan en toda la cadena de suministro. Y lo que esta gráfica nos muestra, pues es justo eso, ¿no? Que este tipo de criterios se controlan en el primer y en el segundo nivel de la cadena de suministro, pero más allá normalmente no se hace, ¿no? Y bueno, hay evidentemente, como en los países que han desarrollado esto, un marco normativo, ¿no? Un marco normativo que empieza por una ley, que aquí en el caso de Costa Rica es la ley 9986, ¿no? Que define principios y regula los elementos centrales de la política de contratación, incluyendo la política de contratación pública estratégica. Después, pues hay un reglamento, que en el caso de Costa Rica es el decreto 43808-H, que, bueno, va más a detalle, proporciona detalles específicos de los elementos que contiene la ley. Y luego tienen diferentes tipos de manuales, herramientas, etcétera, de apoyo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues existe el manual de implementación de las contrataciones públicas estratégicas, a nivel de directivas, el Plan Nacional de Compra Pública, las guías de criterios para la contratación pública estratégica en materia ambiental, en materia económica y social y en materia de innovación.
Entonces, como les decía, su marco normativo y de política pública pues tiene muchos elementos que han ido desarrollándose y que pues pueden ser muy buena ayuda para la implementación de esto en sus respectivas instituciones, ¿no? A veces también pues llegamos a países donde se quedan a nivel de la ley o a veces se quedan a nivel del reglamento, ¿no? Y eso pues es un reto porque a veces los funcionarios pues no saben cómo avanzar, ¿no? Hay una pregunta por aquí. Sí, muchas gracias. Primero era si se podía hacer preguntas. Sí, claro, claro, adelante. A nivel internacional, con la experiencia que usted tiene, ¿cómo se amalgama la política pública estratégica con las políticas individuales de cada institución? Porque al menos aquí se limitó a un 20% máximo la política, los criterios sustentables. 25, ¿no? 25, creo que sí. Sí. Entonces, pero cada institución tiene también su política, su estrategia, digamos, aplicable cada año, ¿verdad? Y esa tendría que agregarle un valor para conseguir una contratación como la que busca la administración. Al menos aquí no se ha hablado de eso, no sé si en otros países sí se ha hablado cómo amalgamar esa situación. Gracias. Sí, bueno, evidentemente es válido que cada institución tenga, digamos, alguna guía, algún manual, algún instrumento de apoyo de la implementación, pero pues tiene que ser consistente con los instrumentos de mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, si en su institución fueran a hacer algún documento de apoyo, pues tendría que ser consistente con todo esto, con el manual, con el decreto, con la ley, con las guías de la ECOP, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se coordina? Pues lo más importante aquí es que sean políticas transversales, ¿no? Como si es, digamos, estos documentos nos hablan de la transversalidad de la política, ¿no? Y que estén apoyados también por otros elementos de política pública que den consistencia. Para ponerles un ejemplo, vamos a decir que ustedes determinan que quieren utilizar la contratación pública para efectos de apoyar a las pymes, como hacen muchos países en el mundo, ¿no? Muchos países de la OCDE. Ok, bueno, eso va a funcionar de mejor manera si además de la contratación pública para apoyo a las pymes, tenemos otros programas de apoyo a las pymes, por ejemplo, de acceso a financiamiento, por ejemplo, de generación de cultura empresarial, de capacitación a pequeñas y medianas empresas, de mejora regulatoria, que simplifique los procesos para las pymes, que genere competencia, que no vulnere la competencia, etc. Entonces, en la medida que eso está transversalizado, el rol de la contratación pública puede ser más importante, ¿de acuerdo? En cambio, si nada más dejamos a la contratación pública solita y es un tema ad hoc de alguna institución, pero no es una política transversal, pues el impacto va a ser más difícil de lograr, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que entendí que como hacen otros países para no limitarse a un tope establecido como en Costa Rica, que es un 25%, para poder alcanzar otros objetivos como los de desarrollo sostenibles, ¿verdad? En diferentes, digamos, de acuerdo a todos los objetivos, ¿verdad? Y me imagino que lo que quería conocer si existían otras prácticas diferentes a Costa Rica, donde quizás sí exista una reserva de mercado, por ejemplo, para pymes o cosas así, ¿cierto? O sea, pregunto si esa era la... Porque eso fue lo que yo entendí, no sé. Sí, la ponderación, si es eso, pues sí hay diferentes modelos. O sea. Sí, es correcto, pero también cada institución tiene, para cada periodo presupuestario, le da mayor importancia a un proyecto. Ese proyecto representa una compra estratégica
también, ¿verdad? Que va involucrando los otros elementos, pero también tiene que darle importancia porque le interesa sacar ese proyecto que es estratégico para ese año, ¿verdad? Pero sí, también a nivel internacional si se aplica o cómo se amalgama. Sí, es decir, pero de nuevo, volvería al tema de la consistencia y la transversalidad. O sea, para que esto tenga buenos resultados, va a tener un mayor impacto cuando la política es transversal, ¿no? Cuando decimos, bueno, mi prioridad es pymes, ok, pero tiene que haber todo un ecosistema que apoye a las pymes, no nomás la contratación pública, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a tener un mejor impacto. En cuanto a la ponderación, pues sí hay diferentes modelos, ¿no? Pero en ningún caso, pues es 100% para este tipo de criterios, nunca es, ¿no? Se toman también pues otros criterios de calidad, de garantías, obviamente el precio se tiene que considerar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, sí, pues hay diferentes modelos, ¿no? Sí, adelante. Cuando hablamos de compra pública estratégica nos estamos refiriendo, en este caso particular, al proceso que desarrollamos para contratar, ¿no? A la definición de los criterios, a la preparación de las bases, incluso posteriormente a la gestión de los contratos, es decir, a todo ese flujo, a las acciones del encargado de abastecimiento. También es una compra pública estratégica, uno puede entenderlo como estratégica, ciertos procesos de contratación que revierten un nivel estratégico para una determinada agencia. Por ejemplo, había alguien que era de una agencia encargada de prestar ayuda a los niños en ciertas condiciones. Probablemente para ellos sea estratégico la licitación de la alimentación escolar, ¿ya? Eso es una cosa, eso es una licitación que es estratégica en el marco de su gestión. Ahora, cuando nos movemos al otro espacio, que es cómo desarrollo el proceso de compra, yo podría desarrollar ese proceso de compra como una licitación cualquiera, aun cuando es estratégico para mi institución, lo puedo hacer como una licitación cualquiera, con los criterios habituales y demás, o puedo hacerlo como una compra pública estratégica y para eso evalúo el impacto social, ambiental y una serie de otras consideraciones. O sea, quería hacer esa mención porque podría eventualmente el lenguaje jugarnos una mala pasada. Hay compras que son estratégicas desde el punto de vista de la función de las agencias, que se dedican a los niños a alimentación escolar, y hay una modalidad de contratación pública que es la compra pública estratégica, que es lo que estamos viendo ahora, que tiene ciertas condiciones para poder ser llevada a cabo. ¿Sí? Sí, muy buena precisión del lenguaje, Claudio, para no confundirnos. Muy bien. Ok, bueno, entonces les decía, hay que mantener en la mente ese principio, balance, objetivo primario, objetivos complementarios, analizar si es la mejor herramienta la contratación pública y evaluar. Por ejemplo, aquí tienen un caso de una directiva, ¿no? También. Este caso es en Chile. Allá en Chile definieron que el tema de género era uno de los temas que uno de los objetivos que iban a perseguir por medio de la contratación pública. Nuevamente, en cada país puede haber diferentes objetivos. Es válido, es totalmente válido decir, en mi país, un tema de inclusión no lo puedo perseguir por medio de la contratación pública, por las condiciones del mercado, etcétera, o por la regulación, o lo que sea, ¿no? Entonces, allá en Chile definieron que el tema de género era el que iban a perseguir, o uno de los que iban a perseguir por medio de la contratación pública, ¿no? Entonces, la generación de una directiva, pues, manda un mensaje, desde luego, sobre la prioridad de las autoridades de compra para ese tema. Manda un mensaje a los mercados, manda un mensaje a las instituciones de gobierno y a los diferentes stakeholders o partes interesadas de ese ecosistema de equidad de género, ¿no? Desde luego refuerza la relevancia de la política de inclusión, en este caso para las mujeres, ¿no? Establece lineamientos para operar el enfoque de inclusión de género
y ofrece recursos para apoyar la política, ¿no? Entonces, tiene diferentes funciones el emitir este tipo de manuales, directivas, políticas, regulaciones. Sobre todo, recuerden, el gobierno pues actúa, en este caso, como autoridad, pero también como comprador, como un gran comprador en la economía. La contratación pública representa en promedio en los países de la OCDE alrededor del 13% del Producto Bruto. Entonces, el gobierno es un gran comprador, ¿no? Y su patrón de consumo va a influir en el mercado, ¿no? Va a influir, por ejemplo, en patrones de cuidado ambiental, va a influir en patrones de inclusión, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra preocupación son grupos vulnerables, por ejemplo, en Colombia nos dijeron que estaban pensando en utilizar la contratación pública para involucrar o incorporar al mercado público a grupos étnicos, ¿no? Ese es un objetivo que se estaba discutiendo allá, ¿no? Y se ha utilizado, por ejemplo, en países como Australia o como Canadá, ¿no? De utilizar la contratación pública para beneficiar a cooperativas o a pequeñas empresas de regiones vulnerables donde hay una presencia importante de grupos étnicos, ¿no? Con un grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el mercado, el gobierno, al adoptar este tipo de principios, este tipo de prácticas, manda una señal al mercado, ¿no? Y trata de influir en los patrones también de producción de las empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, al incluir criterios ambientales, pues le está diciendo al mercado, necesito que seas más sostenible ambientalmente, ¿no? Y si lo eres, yo te voy a comprar y vas a poder hacer negocios en el mercado público.